Compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si es posible visualizarla? Sí, doctora. Póngale modo presentación y adelante. Ahí está. Muy bien. El tema, como ya nos comentaron, es avances y desafíos del trasplante renal y voy a exponer particularmente la situación que tenemos en México. En cuanto a este tema, pasé la siguiente diapositiva, pero no sé si se me trabó. Una disculpa, ahí es posible visualizarla, ¿me escuchan bien? Sí, por favor, adelante. Bien. La escuchamos muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, primero para dar un breve contexto y comprender la problemática, me voy a referir a la enfermedad renal crónica. Esta sabemos que es una alteración estructural o funcional en renal que persiste por más de 3 meses. Aquí la situación es que puede o no haber deterioro de la función de los riñones y cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 60 mililitros minuto. También es problemático sin otros signos de enfermedad renal. Muchas veces los pacientes cursan asintomáticos y hasta estadios ya muy avanzados es cuando empiezan las manifestaciones de una enfermedad renal. Su impacto pues representa un grave problema de salud pública en México y en el mundo, dado que pues su origen es multifactorial. Hay muchas causas que pueden conducir al desarrollo de una enfermedad renal crónica. Se han asociado particularmente con enfermedades crónicas, las de mayor prevalencia en nuestra población y las que todos ya conocemos, como es diabetes mellitus e hipertensión arterial, que también tienen, son enfermedades multifactoriales. El impacto de la enfermedad renal en la salud pública se refleja dada la alta demanda de recursos humanos, de recursos económicos y también en cuanto a infraestructuras, no alcanzan, no bastan los hospitales, las unidades que tenemos para tratar a estos pacientes. El tratamiento suele ser muy complejo. Acordémonos de las terapias de sustitución renal como la diálisis peritoneal, una hemodiálisis o de lo que yo estoy hablando en este momento, que es el trasplante renal. Son terapias muy costosas, son terapias muy complejas que pues conllevan toda una serie de ajustes en los protocolos para poder tratar y alcanzar a atender a toda la población que tenemos con esta necesidad de una terapia sustitutiva renal. La enfermedad renal también se ha descrito como la segunda causa e incluso una de las más importantes de años de vida saludables perdidos en Latinoamérica. Un paciente que ya tiene uremia, uremia muy alta, que tiene los asuados muy elevados, con tasa de filtración glomerular muy baja, es decir, ya un paciente con enfermedad renal crónica que se encuentra en estadios muy avanzados, es un paciente que tiene muy deteriorada su calidad de vida. Y pues ellos no son funcionales, no pueden permanecer pues productivos por las complicaciones que se van agregando en el curso patológico. Entonces,
Implica muchos años de vida saludables perdidos, como lo dice aquí, y su manejo tiende a ser muy, muy complejo a medida que avanza la enfermedad. Como ya mencioné, es una enfermedad multifactorial que conlleva una alta demanda de recursos, por decir algunos, humanos, financieros, infraestructuras, pero nos sobrepasa a los sistemas de salud. En cuanto al panorama que tenemos en México de la enfermedad renal crónica, México, pues en este momento cursa con un grave problema de salud generado por las altas prevalencias que tenemos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, todo a consecuencia de prevalencias también elevadas de sobrepeso y de obesidad. Esto pues son parte primordial en la génesis de la enfermedad renal crónica, como ya lo mencioné. Aproximadamente se estima que 9.6 millones de mexicanos padecen o padecían algún estadio de la enfermedad renal crónica. De estos, pues 140,000 requerirán en algún momento una terapia de reemplazo renal o una terapia de sustitución renal, como las que ya mencioné. Y aquí les presento la clasificación KDIGO en cuanto a la enfermedad renal crónica. Esta es la actualización del 2012. Son 5 estadios: G1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Y en esta columna se encuentra la tasa de filtración glomerular y ya nos va diciendo en qué categoría es en la que se encuentra el paciente. De arriba de 90 mililitros minuto, pues se considera que es una tasa normal o incluso elevada. De 60 a 89 ligeramente disminuida, y así posteriormente hasta llegar a una falla renal terminal menor de 15 mililitros minuto. Se dice que aquí, en el estadio G4, cuando la tasa de filtración glomerular cae debajo de 30, ya el paciente requerirá alguna terapia de sustitución renal. Y en esta clasificación nos agrega los niveles de albúmina que se eliminan por orina, y ya nos va también estadificando a los pacientes. Los estadios más avanzados, pues obviamente con una falla renal importante, aquellos en donde se filtra una albúmina, que es una molécula con un peso molecular muy alto, que no debería pasar de manera normal por los glomérulos, por ese proceso de filtración renal, pero que sin embargo, pues ya en estos estadios avanzados, pues se está incluso eliminando hasta mayor de 300 miligramos. Entonces, ese es solamente para que conozcan un poco de la clasificación sobre enfermedad renal crónica. Sabemos también que 45% de los pacientes son pacientes con diabetes, y 27% de los pacientes hipertensos desarrollarán en algún momento una nefropatía. Entonces, conociendo estas altas prevalencias de diabetes e hipertensión, pudiéramos incluso anticiparnos a las prevalencias que tendremos en algunos años de enfermedad renal crónica, o a la incidencia que tenemos de enfermedad renal crónica, porque indudablemente todos estos pacientes con diabetes e hipertensión en algún momento de su vida van a presentar falla renal, y en alguno de estos estadios se tendrá que clasificar y dar el tratamiento que se necesita. Y solamente aquí para resumir, estas son infografías que se comparten con la población para informarlas, concientizarlas sobre la enfermedad renal. Enfermedad de los riñones, sabemos que por el curso patológico pues tiende a ser mortal, se ha descrito como la tercera causa de muerte. Tiene un componente hereditario, ¿sí? Derivada de otras complicaciones de salud, también como ya lo mencioné, diabetes e hipertensión. No distingue entre raza, género, edad o clase social. Se han identificado algunos factores de riesgo, es la información que tenemos. Silenciosa, porque como les comentaba, en los últimos estadios incluso es cuando empiezan las primeras manifestaciones. Es una enfermedad crónica, por lo tanto es irreversible. Un paciente que ya se detecta con falla renal no se cura, no es posible. Y tiende a ser catastrófica por las altas necesidades que tienen estos pacientes conforme van requiriendo una u otra terapia de sustitución renal. El manejo, los recursos que conlleva cuidar o atender a estos pacientes, pues también tienen un impacto considerable. Y estos son algunos de los determinantes de salud de enfermedad que también están presentes en el desarrollo de la enfermedad renal. Aquí no me voy a detener mucho, es únicamente para mencionar que también son considerados en
en el estudio de la enfermedad, tanto estilo de vida de las personas, las redes sociales y comunitarias y las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Algunas de ellas pues también se han identificado como factores de riesgo o determinantes de salud, enfermedad. Y como ya mencioné, el problema de salud pública que aumenta los costos de la atención en salud tiende a ser una causa importante de morbilidad y mortalidad entre la población y que pues indudablemente disminuye la calidad de vida de las personas que ya cursan con ella y que adicionalmente tienen alguna terapia de reemplazo renal. Este es únicamente para mostrarles algunas cifras de el gasto anual que conlleva atender a un paciente con enfermedad renal. Entre 8,966 hasta 9,091 dólares. Estos son los sistemas de atención que tenemos en México, la Secretaría de Salud y el IMSS. Y en pesos mexicanos, pues son estas cantidades que están en negritas, pero sin lugar a dudas, pues son cantidades exorbitantes que no están contempladas incluso en los presupuestos que se van planeando a lo largo de los años en el sistema de salud. ¿Cuáles son los retos? Pues tienden a ser médicos científicos para identificar de qué manera o con qué terapéutica podemos ayudar mejor al paciente y cuáles son los avances en cuanto a las técnicas de trasplante renal o a los tratamientos que necesita el paciente con trasplante renal para asegurar una mayor supervivencia del injerto y del paciente mismo. Entonces, es complicado llegar a un trasplante y también es complicado asegurarle a ese paciente que se trasplanta que el riñón que se le injertó va a tener una supervivencia pues mayor a 90, incluso a los 10 años, ¿no? Que tienden a ser menores, pero así nos encontramos, esos son los retos. Político-económicos por los ajustes que se debieran de hacer en políticas públicas, en el sistema sanitario incluso, para poder asegurar una mayor cobertura y una cobertura de calidad a los pacientes renales. Y pues todo esto es resultado de una transición demográfica que se ha presentado, indudablemente de enfermedades no transmisibles, transmisibles en un primer momento, enfermedades no transmisibles, que es lo que caracteriza el panorama epidemiológico actual. Muchos adultos en este momento que indudablemente cursan ya con alguna enfermedad crónica y que pues al ser crónica y no tener cura, pues sabemos hasta el desenlace de esas mismas enfermedades que ya están presentando, ¿no? Que es la enfermedad renal crónica. Situaciones epidemiológicas, pues también ya las mencionadas, apreciaciones culturales que tienen que ver con medidas de autocuidado, incluso conceptualizaciones o apreciaciones que se tienen sobre la enfermedad, sobre las terapias de reemplazo renal o incluso sobre el trasplante renal. Hay muchos mitos todavía en cuestión. Y cobertura de prevención en salud, que también es otro de los retos, donde el sistema de salud pues no alcanza a atender de manera oportuna y con calidad a todos los pacientes renales. Pues ya habiendo dado este contexto o este breve antecedente, vamos a entrar de lleno con el trasplante renal. Voy a mencionar algunos antecedentes desde el inicio de las técnicas como tal y hasta la actualidad. Esta es tenemos los indicios en 1904, en donde se realiza el primer trasplante renal de un cerdo a un ser humano y colocado en el brazo a nivel de la flexura del codo. En 1933 se realiza el primer trasplante renal, pero ahora sí de ser humano a ser humano, en una joven de 26 años que se encontraba pues ya con un síndrome urémico y el donante era fallecido y por trauma craneoencefálico. Y de ahí nos podemos ir desde 1933 a 1949, donde se realizan los primeros trasplantes entre seres humanos. Desde 1950 ya en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, que también ya hay indicios, reportes sobre los primeros trasplantes, hasta 1954 con Murray en un hospital en Boston, donde se realiza el primer trasplante
de manera exitosa y entre hermanos gemelos univitilínicos. En 1958 también tenemos antecedentes y aquí se rescata estos trabajos o este conocimiento sobre antígenos leucocitarios humanos que ya se van a definir muchos de los factores inmunológicos que pueden apoyar o no a la supervivencia del injerto renal en el paciente que ya se trasplanta. En 1933, ya la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos reportaba 244 trasplantes renales. En 1963 se inicia con el trasplante hepático, en el 67 con el trasplante cardíaco y pues de ahí a la fecha se ha seguido manteniendo esta terapia y llegamos hasta la situación en México, que les platico. Estas son las cifras del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes. Con fecha de corte al 3 de abril del 2023, tenemos como receptores en una lista de espera que se maneja a nivel nacional, hasta 16,000 personas que están en espera de un riñón, 4,000 personas en espera de una córnea, 241 en espera de un hígado, 40 de corazón, y pues de ahí podríamos seguir hígado, riñón, corazón, riñón, páncreas, la necesidad de pulmón y la necesidad de ambos riñones, solamente una persona en esta lista de espera. En relación con los antecedentes que tenemos de 1963 y hasta el 2006, este es un histórico del trasplante de riñón en México por año. Nos vamos hasta 1963, cuando eran contados con los dedos los trasplantes que se realizaban en México. Y podríamos decir que a partir de 1990 se genera un repunte en el desarrollo de esta técnica de un trasplante renal. En el 2006 ya vemos que la curva baja discretamente, pero aún así de manera exponencial se aumenta. Seguimos del 2007 al 2022, igual con el trasplante de riñón histórico en México y por año. Aquí pues podemos ver que igual la curva se mantiene elevada y aquí en 2020 presenta una caída recordarán ustedes, la pandemia de COVID-19. Aquí pues fue inevitable interrumpir los trasplantes en México por el riesgo de contagio que tenían los pacientes y por las prioridades que tenían las instituciones en esos momentos. Entonces, pues los trasplantes dejaron de realizarse, pero aún así las cifras no se mantuvieron en cero. Tenemos 915 reportados en el 2020 y para el 2022 un total de 2,713 trasplantes realizados. En esta gráfica se presenta ahora el trasplante renal por año y por tipo de donante desde 1963 y nos quedamos aquí en el 2006 para que ustedes conozcan. La curva en azul son los donantes vivos y la curva en rojo son los donantes fallecidos. Entonces, como pueden observar, en México la mayoría de los trasplantes que se realizan son de donante vivo y la minoría de donantes fallecidos y muy alejados. La mayor parte de los trasplantes pues son de familiares a familiares o emparentados, ¿no? Que se conoce como un donante vivo y relacionado. Y aquí tenemos del 2007 al 2022 que igual sigue ese comportamiento en el histórico por año. En el 2020 pues igual la caída tanto de un tipo de donante como de otro en cuanto al número de trasplantes que se realizan. Y a partir del 2021 pues ya nos hemos ido recuperando. En esta tabla se presenta el trasplante renal por entidad federativa. Aquí les comento, son 3 estados los que se mantienen en los 3 primeros lugares, incluso en años anteriores,
que es la Ciudad de México, que es una ciudad muy, muy sobrepoblada, Jalisco y Guanajuato, y de ahí en más todos los estados mantienen como cifras similares. Estos son estados del sur en donde hay menor presupuesto, hay menor desarrollo de protocolos de trasplante renal y por ende el consiguiente menor número de trasplantes que se realizan en esas entidades. Estos son en cuanto a los hospitales. También el sistema, el Registro Nacional de Trasplantes nos menciona cuáles son las unidades que están realizando más trasplantes por año, y esta es la información que está abierta para todos. Aquí en esta gráfica está el trasplante renal de donante fallecido, igual las entidades o los estados que se mantienen en los 3 primeros lugares. No me voy a detener mucho en esto, es únicamente para mostrarles la información. Los establecimientos, igual también por los primeros 5 establecimientos con trasplante renal de donante fallecido. Aquí tenemos ahora la comparativa del trasplante renal de donante vivo y las entidades que se mantienen también en los primeros lugares, en este caso donante vivo, Jalisco y la Ciudad de México, que ahorita vamos a hablar mucho de esta campaña de donación de órganos y por qué ha tenido tanto éxito en estas entidades. Igual, de acuerdo con el tipo de establecimiento, los primeros 5 establecimientos que se mantienen también en los primeros lugares sobre trasplante renal de donante vivo. Muy bien, pues ahora conociendo toda esta información, podemos decir que esos son los avances que hemos tenido en cuanto al trasplante renal. En cada uno de los países ha sido diferente. Nos han tenido mayor avance que otros. Por ejemplo, en España, que se conoce como el líder de trasplante renal, con el desarrollo de protocolos y el éxito que han tenido en la supervivencia de los pacientes y de los injertos renales, pues sería como uno de los países modelo en cuanto a esta terapia de sustitución renal. En México, ¿cuáles son los principales retos o los principales desafíos que hemos tenido o que tenemos en este momento? La importancia de la enfermedad renal, la referencia oportuna, enseguida les voy a ir desglosando cada uno de ellos. El hecho de conseguir a un donante vivo y que sea alguno de tus familiares te hace también, te da un mejor pronóstico porque es alguien que comparte cierto contenido genético de tus órganos, entonces hay mayor éxito en ese tipo de trasplantes. Acceder a una lista de espera, que también ha sido complicado, ha sido difícil. Los pacientes, pues en muchas ocasiones no están para esperar. El curso crónico de la enfermedad también ya los tiene muy deteriorados. Entonces, de manera oportuna, ahorita vamos a mencionar cuál ha sido la situación. En cuanto a donación de órganos, que hay muchas campañas que nosotros hemos escuchado sobre dona tus órganos. ¿Qué implica todo eso? También ahorita lo vamos a mencionar. Las oportunidades quirúrgicas, sí ya tengo al donador, sí, pues ya estoy listo, ya cumplí con un protocolo para trasplantarme, pero pues no hay oportunidad para hacerlo en alguna de las instituciones. Tratamientos de inmunosupresión. Cuando un paciente se realiza un trasplante, pues es necesario que el mismo organismo no produzca anticuerpos para rechazar a ese órgano que el mismo organismo reconoce que no es suyo. Entonces se da una terapia inmunosupresora en donde se mantiene al organismo como en un estado quieto para que pueda vivir o pueda desarrollar pues todas sus funciones de manera normal, sin el hecho de que esté reconociendo todo el tiempo a ese riñón como algo extraño, algo que no es de él. Entonces esta terapia se tiene que dar mientras el paciente tenga ese injerto y también tiene sus consideraciones. Y en cuanto al seguimiento, la historia no termina en ya me trasplanté, ya me curé. El paciente con trasplante renal sigue siendo un paciente con enfermedad renal crónica, porque como el mismo nombre lo dice, es una terapia de sustitución renal y como ya lo mencioné, no hay cura para las enfermedades crónicas y entre ellas la enfermedad renal crónica, ¿no? Muy bien, en cuanto a la importancia de la enfermedad renal crónica en México, aquí tenemos una tabla en donde se muestran los
total de casos y la tasa de incidencia de las enfermedades no transmisibles que están sujetas a vigilancia epidemiológica, y aquí pues nos hace el desglose de las enfermedades metabólicas, las conocidas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón, enfermedades nutricionales, todos los tipos de desnutrición, las neoplasias, las enfermedades neurológicas y otras enfermedades no transmisibles. Si se dan una vuelta en cada una de las filas, en ninguna de ellas van a encontrar enfermedad renal. ¿Por qué pasa esto? Entonces, esta es una de las situaciones problemáticas, perdón, que nos ha limitado el avance en cuanto a la cobertura de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica o una enfermedad renal queda invisibilizada por todas estas enfermedades crónicas que se están reportando. Pero nosotros sabemos por la misma fisiopatología de la hipertensión arterial o de una diabetes mellitus, que ese paciente en algún momento tendrá pues daño en todos sus vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos también hay en el riñón. Entonces, poco a poco estos se van a ir lesionando hasta presentar falla renal. Y así nos podríamos ir incluso con las neoplasias. En el curso de estas patologías, en algún momento se podrá presentar una complicación llamada falla renal. Y pues obviamente no queda como un motivo de ingreso en las unidades o en los hospitales o incluso en este sistema de vigilancia epidemiológica, porque es una consecuencia de estas enfermedades secundarias. Entonces, hace falta meterla aquí en alguna de estas filas, considerarla también en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y esto nos ayudaría un poco en cuanto a la situación problemática. Ese es uno de los retos. La referencia oportuna. En los primeros niveles de atención, el paciente va con su médico tratante y el médico detecta, le pide una muestra de orina, le pide una depuración de creatinina de 24 horas. El médico detecta que el paciente ya tiene falla renal, ya tiene creatinina elevada, ya tiene urea elevada, ya tiene ácido úrico por orina, lo que sea, ¿no? Pero es importante que desde este primer contacto se establezca el riesgo que tiene el paciente. Si no se puede tratar en ese primer nivel de atención, pues entonces que se siga escalando, que se mande, si ya te revisó un médico general, que te vea un especialista en nefrología, que ya es el que necesitas para poder tratar la enfermedad y evitar que se presenten de manera temprana las complicaciones que ya conocemos, dadas por el síndrome urémico que presentan los pacientes. Aquí también la referencia oportuna en cuanto a los servicios ya especializados, los nefrólogos, si ya detectaron que el paciente está en un estadio muy avanzado y que es candidato para realizarse un trasplante, se deriva con el siguiente cirujano de trasplantes, el paciente entra a una lista de espera y tiene que cumplir con un protocolo, una realización de estudios, exámenes de laboratorio, de imagen, valoraciones psicológicas, sociales y demás, que nos puedan acompañar a ese paciente a lo largo del proceso y que si encuentra a un donante vivo, pues y relacionado, es decir, algún familiar, que se pueda trasplantar lo antes posible. Si no hay alguna de estas opciones, que entre a una lista de espera y que se realice ese trasplante. Conseguir a un donador vivo no es fácil. No todos los pacientes con enfermedad renal y que necesitan algún trasplante pueden ir con alguno de sus familiares y ahora sí ya dóname un riñón. No es así de sencillo. Hay toda una serie de condiciones que se deben reunir, pero una limitante sería el número de integrantes de las familias que de antes, que eran integrantes de 10 hijos hasta 15 hijos, que eran las familias numerosas.
de ese entonces. Ahora ya las familias tienen un hijo, tienen 2 hijos, son más pequeñas. Entonces eso reduce la posibilidad de que si alguno de los hijos presenta enfermedad renal crónica, alguno de los hermanos le pueda donar, o incluso papá o mamá. La situación contraria. También la alta prevalencia de las enfermedades que ya mencioné, como es la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que por el mismo curso crónico, si ya tienen alguna falla renal, es casi imposible que puedan convertirse en donadores para algún familiar que ya tenga falla renal, también ya diagnosticada. La no protección a donadores, cuando una persona dona y se queda únicamente con un riñón, si mantiene tasas de filtración glomerular o si ya se encuentra también con una falla renal, depende mucho del sistema de salud que pueda captar a ese paciente y darle el tratamiento y el seguimiento oportuno, porque muchas veces nos dicen las campañas publicitarias, ¿se puede vivir sin un riñón? Sí se puede vivir sin un riñón, con un riñón solamente, pero requiere muchos cuidados. Y puedes tener la misma supervivencia que una persona que tiene 2 riñones, pero esto implica mucho compromiso con nuestra salud, con nuestro autocuidado y también muchos seguimientos médicos para que puedas mantenerte en óptimas condiciones. Nos hace falta trabajar en ese sentido en cuanto a la protección a los donantes. Y el tráfico de órganos y la legislación que no hay al respecto, porque pues la falta de acceso a estas listas de espera o incluso el hecho de que no tienes a nadie que te pueda donar un riñón ha sido como factores que han propiciado que se dé este tráfico de órganos. El hecho de acceder a una lista de espera, en México hay un sistema de salud fraccionado, depende del tipo de trabajo que tengas, el tipo de seguridad en salud que puedas tener. Entonces, esto pues abre una brecha de desigualdad muy evidente. Si no tienes acceso por el sistema de seguridad social que te cobija, pues entonces no vas a poder acceder a una lista de espera. Hay una absoluta inequidad. También otra realidad es que hay listas de espera enormes por la baja donación. A pesar de que están todas las campañas de donación de órganos, son muy pocas personas las que deciden donar un órgano si fuera necesario. Nos hace falta mucha concientización, muchas campañas de sensibilización al respecto, pero pues en ese proceso estamos. Recibir un trasplante de donante fallecido en México es más bien una suerte que un derecho. Esto dado que pues muchas personas fallecidas pueden incluso entrar al protocolo como donadores de sus órganos, pero necesita haber toda una serie de condiciones, que el hospital tenga toda la infraestructura, que tenga personal capacitado, que se puedan hacer los estudios a tiempo para que se pueda realizar ese trasplante y con el mayor éxito posible. Sabemos que una persona fallecida pues empieza el deterioro en retroceso, ¿no? De todos los órganos y de todos sus sistemas. Entonces, mientras más pronto se actúe mejor, y pues si de antemano se conoce que esa persona que ya falleció es donadora de órganos y si existen todas las condiciones, pues el trasplante se puede realizar con éxito. Si no existen esas condiciones, pues no es posible. En cuanto a la donación de órganos, en esta gráfica nos menciona, nos describe las donaciones concretadas de personas fallecidas. Y aquí tenemos dos motivos que ya están legislados, que es una persona con muerte encefálica y una persona con un paro cardíaco irreversible. Aquí tenemos igual el histórico por año. Aquí solamente presento el 2007 y hasta el año pasado, el 2022. Y aquí podemos observar que la mayoría de los trasplantes que se realizan de personas fallecidas son cuando la causa es un paro cardíaco irreversible, la minoría por muerte encefálica. Aquí también entramos en la problemática que les comentaba, que pues muchas veces no hay una persona que pueda
hacer el diagnóstico de manera oportuna, que si este paciente ya falleció, que en realidad hay muerte encefálica y pues iniciar todo el protocolo para que se pueda hacer el trasplante. ¿Qué hay detrás de la donación de órganos? Es todo un proceso en donde intervienen diferentes elementos, tanto los recursos financieros, cierta planeación, en donde pues debe haber un coordinador y unidades de procuración, que ahorita vamos a mencionar un poco más de eso, los hospitales donantes, en donde se pueda llevar a cabo esa donación de órganos y que haya un programa institucional que se maneje como una herramienta de calidad para que también haya mejoras continuas en el proceso. El programa de donación y trasplante, aquí pues demanda mucho capacitación del personal, estudio de los aspectos éticos y legales que se van presentando a lo largo de este programa de donación. La cultura de donación, que es parte de reconocimiento, certidumbre, confianza, transparencia que se da a los hospitales y hasta llegar con la donación y el trasplante, que sería como lo que nosotros podemos ver con la punta de la pirámide, ¿no? Que es como ya el resultado final. Aquí, en cuanto a generalidades, tenemos la cultura de donación. Aquí solamente 3% de todas las defunciones hospitalarias pueden ser donadoras de órganos por los factores que ya les comenté, que no todos pueden ser candidatos a ser donantes. Mucho influye el panorama epidemiológico, las enfermedades crónicas o las contraindicaciones que ya están bien descritas para que una persona no pueda ser donador. Elementos del proceso de donación, aquí también necesitamos un programa de donación, necesitamos un programa de procuración de órganos y un programa de trasplante en donde pues en cada uno de ellos se van realizando como diferentes pasos del proceso para que se pueda llegar a ese resultado final. Los indicadores de calidad que ya mencioné, el hecho de generar donación de órganos no es una indicación para los hospitales, depende más bien de una voluntad que se tenga al respecto. Debe ser considerada como un indicador de calidad, sí, para que se pueda dar todo este proceso de una manera exitosa. Hay hospitales donantes y de acuerdo con este semáforo, pues ya se va haciendo esa revisión periódica de cada uno de ellos. Tenemos alerta 7, que es el código de vida, en donde tenemos pues ya indicadores clave, que es una escala de coma de Glasgow de 7 puntos. Ese paciente que ya se identificó con ese estado neurológico es evaluado por el servicio de trasplantes, el coordinador de donación de órganos, y si ese paciente es candidato, si ese donante fallecido es candidato, pues se activa el código y todos los pasos para que se pueda hacer ese trasplante, para que todo el personal esté enterado y todos estén involucrados. Entonces, tenemos esta secuencia, un paciente en estado neurocrítico que puede ser posible donador y cómo podemos actuar para que sea un donador efectivo. Las unidades de procuración de órganos, que aquí se refiere a aquellas unidades que realizarán esa extracción del órgano y ese cuidado del órgano hasta que pueda ser trasplantado, pasado a otra unidad en donde se realice el trasplante de manera ya específica. Tenemos ahí en esas unidades de procuración el protocolo de embalaje y traslado de órganos que mediante diversas unidades de preservación, soluciones de preservación, se puede asegurar que ese órgano o ese tejido se encuentre en las mejores condiciones para ser trasplantado al paciente que lo requiere. Y aquí me voy a pasar esta diapositiva. Tenemos en el programa de trasplante, cuando viene en camino el órgano, se mandan las muestras del paciente a este laboratorio de histocompatibilidad para que se pueda estudiar si ese órgano puede ser recibido para ese probable receptor y si ese probable receptor, pues de manera inversa puede aceptar ese órgano
mediante todas las pruebas de inmunología se da el resultado y ya se elige al mejor receptor. Aquí les presento un poco en cuanto a la evaluación de las terapias de reemplazo renal, por qué tiende a ser mejor el trasplante renal comparado con una hemodiálisis o con una diálisis. Aquí podemos observar el costo durante el primer año con cualquiera de estas terapias de sustitución renal, que también tal vez no haya mucha diferencia. Si nos vamos a los años subsecuentes, por 10 años, por 15 años, nos vamos aquí por 15 años, la hemodiálisis tiende a ser más cara a largo plazo, en segundo momento la diálisis, y si nos damos cuenta aquí, el trasplante renal tiende a ser la terapia incluso pues más económica a largo plazo para estos pacientes, por eso es pues la atención prioritaria que ha recibido el trasplante renal a comparación de otras terapias de sustitución renal, que es la diálisis y la hemodiálisis. Aquí están los costos de procuración, cuánto cuesta realizar un trasplante, que también esta cantidad es muy alta. El hecho de utilizar un quirófano, los insumos y los medicamentos, los estudios de gabinete que van necesitando los pacientes, las soluciones de preservación para que los órganos lleguen en las mejores condiciones, que son estas, el custodiol o el optisol, dependiendo de las que tengamos en nuestras unidades. El costo llega hasta 70,135. Entonces, aquí se van agregando otros costos, que son los traslados aéreos o terrestres, las horas de helicóptero, que aquí tenemos 30,000 pesos por hora de vuelo. Entonces, pues todo esto genera costos. Todo esto está detrás de todo un proceso, un programa de trasplante, y pues únicamente al personal operativo nos queda hacer nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo. Ya una parte importante y considerable dependerá del paciente, pero si se dan cuenta es un esfuerzo conjunto para llegar a un buen resultado después de un trasplante renal o cuando se está buscando un trasplante renal. De aquí tenemos la comparativa. En la tasa nacional tenemos 4.5 donadores por millón, y en Guanajuato, que es el estado en donde yo me encuentro, tenemos 13.6 donadores por millón, incluso superando a la tasa nacional, que ese es también motivo de orgullo para nosotros en Guanajuato. Y en cuanto al hecho de la oportunidad quirúrgica que yo les mencionaba, pues no tenemos posibilidad de que se pueda realizar el trasplante. Ya tenemos todo, pero pues no hay un quirófano disponible. Entonces, necesitamos que las unidades de trasplante tengan quirófanos específicos. Ese es el modelo a seguir. La mayoría de los hospitales, esto también es una situación problemática, una realidad, solamente dan 1 o 2 días quirúrgicos para realizar el trasplante. Entonces, si nos encontramos fuera de esos días, también eso es un problema. Las unidades con lista de espera para trasplantes vivos, que luego sobrepasan incluso hasta los 3 años por la falta de tiempo quirúrgico o porque hay otras prioridades, y pues no se da como oportunidad para que se pueda realizar ese trasplante. Y en cuanto a la inmunosupresión que yo les mencionaba, hay una serie de medicamentos que los pacientes deben tomar para evitar el rechazo de ese injerto renal o de ese órgano que fue trasplantado. Estos medicamentos o inmunosupresores son de alto costo. Algunas instituciones lo cubren, otras no. Implica también un gasto de bolsillo importante para los pacientes, que pues obviamente tienen que limitar el presupuesto para otros, para alimentación, para esparcimiento, para otras cosas, por comprar esa terapia inmunosupresora que tal vez no se le cubre en el hospital o en la unidad que lo está atendiendo. La calidad de los medicamentos, que también muchos laboratorios tienden a brindar una calidad mala de inmunosupresores, y que pues muchas veces el paciente no va a alcanzar el efecto, y esto lo va a hacer más propenso a un rechazo, a una disfunción, a una muerte del injerto a corto, a largo o mediano plazo. Para concluir, pues sabemos que la enfermedad renal crónica entra de las primeras causas de defunción. Lamentablemente no es una prioridad. Necesitamos un presupuesto que se asigne de manera específica para la insuficiencia renal crónica, para la donación de órganos,
que las unidades tengan todo para realizar la procuración, el trasplante, presupuesto también para asegurar esa terapia inmunosupresora a todos los pacientes que ya tienen un trasplante renal. Sabemos que es una enfermedad catastrófica por todo el curso patológico y por las medidas extraordinarias que son necesarias para poder brindar mejor calidad de vida a estos pacientes. La mejor forma de combatir ese tráfico de órganos pues es aumentar la posibilidad de un trasplante a ese paciente para no orillarlo también a este tráfico. Y ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, ha mencionado esto, que la enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población mundial, que es progresiva, silenciosa, no muestra síntomas, que incluso en esas etapas avanzadas, los pacientes cuando ya tienen alguna terapia de sustitución renal tiende a ser un tratamiento muy costoso y altamente invasivo. Aquí, cada año, este comité directivo del Día Mundial del Riñón elige un lema y una temática para poder celebrar las jornadas por el Día Mundial del Riñón. En el 2023 fue prepararse para lo inesperado y apoyando a los más vulnerables en relación con lo que hemos vivido de pandemia, contingencia y demás, que pues ya sabemos todos los impactos que generó. Y aquí se pretende pues crear conciencia, sensibilizar sobre las conductas preventivas, medidas de autocuidado renal, la sensibilización sobre los factores de riesgo. Si todos tenemos estas enfermedades crónicas que ya mencioné y tenemos factores de riesgo adicionales para desarrollar una enfermedad renal crónica, ¿cómo nos podemos cuidar? Y la sensibilización sobre cómo vivir ya con la enfermedad renal, pues esto para cuidar la salud renal de toda la población. Y aquí este es el lema con el que cierro mi presentación, levanta la mano por la vida, que sería el lema de los programas de trasplante y pues todo lo que conlleva la cultura de donación de órganos. Les dejo algunas de las referencias y eso sería todo de mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta.